En el corazón de una Escocia dividida por la fe y la ambición, una joven reina nació con un destino escrito en tinta invisible, pero manchado por la traición. María I de Escocia no fue solo una monarca, fue un símbolo de pasión desbordada, un peón en un tablero de ajedrez político donde las piezas eran cabezas y los movimientos, sentencias de muerte. Desde su infancia en la corte de Francia hasta su dramático regreso a un hogar que la rechazó, su vida fue una sucesión de alianzas frágiles y amores prohibidos que desafiaron las leyes de Dios y de los hombres. ¿Puede una mujer gobernar cuando el mundo entero conspira para derribarla? Su historia es un relato de dignidad frente a la adversidad, de una fe inquebrantable y de un orgullo que la llevó a caminar hacia un final trágico, pero glorioso. En este documental exploraremos los secretos de su reinado, las sombras de su prisión y la luz de su legado, revelando cómo una sola vida pudo sacudir los cimientos de dos reinos y cambiar el curso de la historia para siempre. El viento frío del norte aullaba sobre las colinas de Linlithgow, un sonido que parecía presagiar tormentas futuras. En el año 1542, bajo un cielo plomizo y amenazante, nació María Estuardo. Su llegada al mundo fue un evento de inmensa importancia política, pues ella era la única heredera legítima de la corona escocesa. Apenas 6 días después de su nacimiento, su padre, el rey Jacobo V, falleció repentinamente, dejando a la pequeña niña como reina de un reino fracturado y lleno de enemigos. Escocia, en ese momento, era un tablero de ajedrez peligroso, donde las facciones nobles luchaban por el poder y la influencia extranjera, especialmente de Inglaterra y Francia, dictaba los movimientos de cada pieza. La cuna de María no fue de madera suave, sino de intrigas políticas y traiciones silenciosas que ya se tejían en las sombras del palacio. Desde su primer aliento, su vida estuvo destinada a ser un instrumento de paz o de guerra entre potencias rivales. Los consejeros reales, divididos entre la lealtad a la fe católica y la ambición de alianzas protestantes, comenzaron a disputar el control sobre la joven monarca. Su madre, María de Guisa, una mujer de carácter fuerte y ambición desmedida, asumió la regencia con mano de hierro, protegiendo a su hija de las garras de la política inglesa. Sin embargo, el destino ya había escrito un guión oscuro para esta reina. La infancia de María transcurrió entre la lujosa seguridad de los castillos reales y el miedo constante a un secuestro o un envenenamiento. Cada sonrisa en la corte ocultaba un puñal, y cada abrazo podía ser una trampa mortal. La niña creció rodeada de sirvientes que la observaban con ojos calculadores, esperando el momento en que su debilidad pudiera ser explotada. El cielo de Escocia, que debería haber sido un símbolo de libertad, se convirtió en una cúpula de hierro sobre su cabeza. Su destino no era solo reinar, sino sobrevivir a una conspiración que abarcaba continentes enteros. La traición no era una posibilidad, sino una certeza en el aire que respiraba. Mientras la pequeña reina jugaba con sus juguetes, el reino se preparaba para una guerra civil que duraría décadas. Su vida sería un constante equilibrio sobre el filo de una navaja, donde un solo paso en falso significaría la pérdida de la corona o de la vida misma. El destino de María estaba sellado antes de que pudiera caminar, escrito en sangre y tinta por manos que nunca la conocieron realmente. En el frío invierno de 1548, la pequeña María, apenas con 6 años, fue arrancada de las tierras escocesas para salvar su corona. Su madre, María de Guisa,
tomó la decisión más dolorosa de su vida: enviar a su hija lejos, hacia la seguridad de la corte francesa. El viaje a través del Mar del Norte fue una odisea de miedo y incertidumbre. Las olas golpeaban el barco con furia, mientras la niña, vestida con luto por su padre fallecido, miraba hacia atrás, sabiendo que quizás nunca vería su hogar nuevamente. Al llegar a Roscoff, fue recibida con la pompa real, pero su corazón permanecía en Escocia. En Francia, María fue criada como una princesa francesa, educada en las artes, la danza y la política. Se convirtió en el centro de atención de la corte de los Valois, donde su belleza y gracia cautivaron a todos. Sin embargo, esta vida de lujo ocultaba una realidad política compleja. Los franceses veían en ella una herramienta para fortalecer su alianza con Escocia y debilitar a Inglaterra. María fue prometida al Delfín Francisco, el futuro rey, sellando un destino que ella aún no comprendía del todo. Los años pasaron en un torbellino de fiestas y lecciones, pero la sombra de la traición política siempre estuvo presente. Los escoceses, divididos entre la lealtad a su reina y la influencia protestante, observaban con recelo cómo su monarca crecía bajo la tutela de sus enemigos tradicionales. María, inocente y ajena a las maquinaciones de los adultos, soñaba con un futuro de paz, sin saber que su matrimonio sería el detonante de una guerra civil. La corte francesa la adoraba, pero también la utilizaba como peón en un tablero de ajedrez internacional. Cada sonrisa que ofrecía era calculada por sus tutores para maximizar el poder de Francia. Mientras tanto, en Escocia, la situación se volvía cada vez más volátil. La reina madre luchaba por mantener el control, pero la presión de las facciones rivales era insoportable. María, ahora una adolescente, comenzaba a intuir que su vida no le pertenecía. Su destino estaba escrito en tinta invisible, trazado por manos ajenas que jugaban con su futuro. El viaje había terminado, pero la verdadera prueba de su carácter estaba a punto de comenzar. ¿Podría una niña criada en la opulencia francesa sobrevivir a la crudeza de la política escocesa? La respuesta cambiaría el curso de la historia para siempre. En el corazón de Francia, la joven María I encontró un mundo que contrastaba brutalmente con la austeridad escocesa. La corte de los Valois era un escenario de lujo desbordante, donde la política se tejía entre bailes elegantes y susurros venenosos. Allí, la niña de 5 años fue educada no solo en las artes, sino en el arte de sobrevivir. Su madre, María de Guisa, había asegurado este destino, pero el precio fue la separación de su tierra natal. Bajo la tutela de la reina Catalina de Médici, María aprendió que el poder no se pide, se toma y se defiende con astucia. Las lecciones de etiqueta eran tan rigurosas como las de estrategia militar. Cada gesto, cada mirada, debía ser calculado para impresionar a la corte o para desarmar a un enemigo potencial. La educación real incluía el estudio de idiomas, música y poesía, pero también la comprensión profunda de las alianzas dinásticas que gobernaban Europa. Sin embargo, la sombra de la traición ya se cernía sobre ella. Los nobles franceses observaban con recelo a esta reina extranjera, cuestionando su lealtad y su futuro. La presión era inmensa. Un error podría costarle la corona o incluso la vida. A pesar de la opulencia que la rodeaba, María sentía una profunda soledad. Extrañaba las brumas de Escocia y la libertad que nunca conoció. Su corazón, formado por la esperanza de un reino unido, comenzaba a endurecerse ante la realidad de las intrigas palaciegas. Los Valois la preparaban para ser una reina perfecta, pero ¿podría alguna vez ser feliz? La educación que recibió
fue un arma de doble filo. Le dio la inteligencia para gobernar, pero también la paranoia necesaria para desconfiar de todos. Mientras los días pasaban en festividades interminables, el destino de María se forjaba en el fuego de la ambición ajena. Pronto tendría que demostrar si era digna de la corona que la esperaba o si caería víctima de las mismas maquinaciones que había aprendido a temer. El futuro era incierto, y la traición acechaba en cada rincón de aquel palacio dorado. En 1558, la joven María Stuart, apenas 15 años, cruzó el Canal de la Mancha para convertirse en la reina consorte de Francia. Su matrimonio con el delfín Francisco no fue solo una unión política, sino el cumplimiento de un destino soñado desde su infancia en la corte francesa. La boda en la catedral de Reims fue un espectáculo de lujo deslumbrante, donde el oro y la seda brillaban bajo la luz de miles de velas. María, ahora reina de Francia, caminaba con la gracia de quien cree que el mundo entero le pertenece. Sin embargo, esta gloria efímera ocultaba una fragilidad profunda. La corte francesa era un laberinto de intrigas donde la lealtad se compraba y vendía con la misma facilidad que el pan. Los Guisa, poderosos tíos de su madre, ejercían un control absoluto sobre el joven rey, marginando a María de las decisiones reales más importantes. Ella, acostumbrada a ser el centro de atención en Escocia, se sentía cada vez más aislada en un palacio que no era su hogar. La presión de mantener la alianza entre Escocia y Francia caía sobre sus hombros, mientras su salud comenzaba a flaquear bajo el peso de la responsabilidad y la soledad. Francisco, un rey débil y enfermizo, dependía completamente de su madre y sus tíos, dejando a María como una figura decorativa en lugar de una gobernante activa. Los rumores de traición comenzaban a circular por los pasillos del Louvre, sembrando la duda en el corazón de la joven reina. ¿Era su destino ser una reina poderosa o una pieza de ajedrez en un juego de poder que no podía controlar? La sombra de la traición se alargaba sobre el trono francés, amenazando con devorar todo lo que María había construido. Mientras la primavera llegaba a París, el invierno en su alma se hacía más profundo. La corona que llevaba sobre su cabeza parecía pesar toneladas, y cada susurro en la corte sonaba como una sentencia de muerte. El destino que ella había aceptado con tanta ilusión comenzaba a mostrar sus dientes afilados, revelando que la traición no siempre viene de los enemigos, sino a veces de aquellos que juraron protegerla. La historia estaba a punto de girar hacia un giro trágico que cambiaría el curso de su vida para siempre. El año era 1561, cuando María Estuardo, viuda de Francia y reina de Escocia, finalmente puso pie en su tierra natal. Había pasado su juventud en la corte más refinada de Europa, rodeada de lujos, poesía y una devoción católica inquebrantable. Sin embargo, el suelo escocés que recibió sus pasos no era el de los cuentos de hadas que había imaginado. Era un país dividido, hostil y profundamente protestante, gobernado por una facción que veía en su mera presencia una amenaza existencial a su nueva fe. La bienvenida fue fría, casi gélida, marcando el inicio de una tragedia personal que se desarrollaría bajo el cielo gris de las Highlands. María esperaba encontrar lealtad y amor, pero solo encontró sospecha y cálculo político. Su hermano ilegítimo, el conde de Moray, quien había liderado la rebelión contra su madre, ahora controlaba el gobierno. La reina, joven y hermosa, se encontró atrapada en una jaula dorada de intrigas donde cada sonrisa podía esconder un puñal.
La tensión en el palacio era palpable. Los nobles murmuraban en las sombras, cuestionando su derecho al trono y su influencia extranjera. A pesar de la hostilidad, María intentó gobernar con gracia, buscando un equilibrio imposible entre su fe y la realidad política de su reino. Sin embargo, la traición ya había sembrado sus semillas. Los consejeros que juraron lealtad pronto comenzaron a conspirar en su contra, aprovechando cualquier error para debilitar su posición. La reina, obsesionada con la idea de un destino escrito por la traición, caminaba por pasillos que resonaban con ecos de peligro inminente. Su regreso no fue un triunfo, sino el comienzo de una larga agonía política. Cada decisión que tomaba era vigilada, cada movimiento analizado por enemigos que esperaban su caída. La soledad de la monarca se hacía cada vez más profunda, aislada por su propia sangre y por la fe que la separaba de su pueblo. El destino, cruel e implacable, ya había trazado el camino hacia su perdición, y María, ingenua y valiente, avanzaba hacia él sin saber que su hogar se había convertido en su prisión más segura. La tormenta se avecinaba, y el primer rayo de luz pronto sería devorado por la oscuridad de la conspiración. En el corazón de la corte escocesa, una sombra se cernía sobre la joven reina. María I, atrapada entre la política y el deseo, encontró en David Rizzio un refugio inesperado. Este músico italiano, de origen humilde y carisma magnético, se convirtió en su confidente más leal y, según los rumores, su primer amor verdadero. Su influencia creció rápidamente, alterando el delicado equilibrio de poder en el reino. Los nobles escoceses, liderados por el propio esposo de la reina, Lord Darnley, vieron en Rizzio una amenaza directa a sus privilegios y a la autoridad real. La envidia y el miedo se mezclaron con la traición, tejiendo una red de conspiraciones que pronto asfixiaría la paz del palacio. Darnley, consumido por la celosía y la ambición, decidió actuar. En una noche fría de marzo de 1566, la tranquilidad de Holyrood House fue rota por el estruendo de botas pesadas y gritos de hombres armados. Los conspiradores irrumpieron en el comedor privado donde la reina, embarazada, compartía una cena íntima con su favorito. El caos se desató inmediatamente. Rizzio, buscando protección, se aferró desesperadamente a la falda de María, suplicando por su vida. Sin embargo, la furia de los asesinos no conocía piedad. Fue arrastrado lejos de la reina y sometido a una violencia brutal que dejó a la corte en estado de shock y horror. María, testigo impotente de la masacre, sufrió un trauma profundo que marcaría el resto de su vida. La muerte de Rizzio no solo eliminó a un consejero, sino que rompió para siempre la confianza entre la reina y su esposo. Este acto de barbarie transformó a María de una víctima pasiva a una mujer decidida a vengar la traición. La lealtad se convirtió en odio y el amor en una obsesión peligrosa. Mientras la sangre manchaba las alfombras reales, el destino de Escocia cambiaba para siempre. ¿Podría la reina sobrevivir a esta noche de infamia? ¿O sería destruida por la misma traición que intentó protegerla? El juego de poder había entrado en una fase irreversible, donde la supervivencia dependía de la astucia y la venganza. El invierno de 1566 trajo consigo una frialdad que trascendía el clima escocés, penetrando directamente en el corazón del palacio de Holyrood. María, embarazada y vulnerable, se había convertido en el centro de una tormenta política orquestada por los propios nobles que juraron lealtad a su corona. Su confianza ciega en su secretario privado, David Rizzio,
había encendido la mecha de una envidia feroz. Los conspiradores, liderados por el propio esposo de la reina, Lord Darnley, y el ambicioso Lord Morton, vieron en el italiano un obstáculo insuperable para sus planes de poder. La tensión en los pasillos era palpable, un silencio cargado de amenazas que precedía inevitablemente a la catástrofe. La noche del 9 de marzo, la realidad se desmoronó cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el comedor privado. María, sentada junto a su esposo, intentó proteger a Rizzio, pero la traición de Darnley fue absoluta. Los nobles, con rostros ocultos por la oscuridad y la determinación, arrastraron al secretario lejos de la reina. Lo que siguió fue un acto de violencia brutal que sacudió los cimientos de la monarquía. Rizzio fue apuñalado repetidamente frente a los ojos aterrorizados de la reina, quien gritó en vano por su vida. La sangre manchó el suelo y los vestidos reales, un recordatorio sangriento de que la lealtad en Escocia era un bien frágil y efímero. María, dejada sola y humillada, comprendió que su destino había sido escrito por manos ajenas. Este evento no fue solo un asesinato, fue una declaración de guerra contra la autoridad de la reina. La muerte de Rizzio marcó el fin de la inocencia política de María y el inicio de su caída inevitable. Ahora, atrapada en una jaula dorada, la reina debía idear una fuga desesperada para salvar su vida y la de su hijo. La traición había abierto una grieta en el reino que nunca podría cerrarse del todo, dejando un legado de miedo y venganza que definiría los años venideros. ¿Podría una reina sola sobrevivir a la conspiración de su propio esposo y sus nobles más leales? El destino de Escocia pendía de un hilo. En el invierno de 1565, el destino de María I pareció tomar un giro inesperado y peligroso. La reina, joven y apasionada, se dejó seducir por la promesa de un amor que prometía unir dos coronas. Henry Stuart, Lord Darnley, era un hombre de belleza deslumbrante y linaje real, descendiente directo de los reyes de Inglaterra y Escocia. Su llegada a la corte escocesa fue recibida con una mezcla de esperanza y recelo por parte de los nobles, quienes temían el poder que esta nueva alianza podría generar. María, cegada por la pasión y la soledad de su posición, ignoró las advertencias de sus consejeros más leales. El matrimonio se celebró con gran pompa, pero la luna de miel fue breve y tormentosa. Darnley, lejos de ser el compañero ideal, reveló una naturaleza arrogante y ambiciosa. Pronto, su deseo de poder superó cualquier lealtad hacia su esposa. Comenzó a conspirar en las sombras, buscando el título de rey consorte con derechos reales, algo que María se negó a conceder. La tensión en la corte creció hasta volverse insoportable. Los amigos de la reina, incluido su secretario privado David Rizzio, se convirtieron en el blanco de la ira de Darnley. La traición se fraguó en secreto, orquestada por el esposo de la reina y un grupo de nobles descontentos. En una noche de marzo de 1566, la violencia estalló en el palacio de Holyrood. Rizzio fue arrastrado de los brazos de la reina embarazada y asesinado brutalmente frente a sus ojos. María, atrapada y humillada, logró escapar de sus captores, pero el daño estaba hecho. La confianza entre ella y Darnley se rompió para siempre. Lo que comenzó como un romance apasionado se transformó en una pesadilla de desconfianza y miedo. Darnley, ahora un hombre temido y despreciado, buscaba redención a través de la fuerza bruta, mientras María planeaba su venganza. La unión que debía salvar el reino se había convertido en su mayor amenaza. El destino de la reina
estaba escrito en sangre, y el siguiente capítulo de su vida sería aún más oscuro. ¿Podría María sobrevivir a la traición de su propio esposo? Edimburgo, febrero de 1567. La ciudad dormía bajo una capa de nieve fría, pero en la pequeña casa de Kirk O'Field, el aire estaba cargado de una tensión eléctrica y mortal. María Estuardo, la joven reina escocesa, había pasado la noche en el castillo de Craigmillar, dejando a su esposo, Lord Darley, enfermo y vulnerable en su lecho. La enfermedad de Darley, una mezcla de sífilis y una debilidad física profunda, lo había convertido en un prisionero en su propia habitación. Sin embargo, nadie en la corte sospechaba que esta noche sería la última de su vida. La conspiración había sido orquestada con una precisión diabólica por el conde de Bothwell y sus aliados más cercanos, quienes veían en la muerte del rey un camino directo al poder absoluto. A las 2 de la madrugada, una explosión devastadora sacudió el silencio de la noche, destruyendo la casa y levantando escombros hacia el cielo estrellado. El estruendo fue tan potente que despertó a toda la ciudad, llenando el aire de polvo y confusión. Cuando los rescatistas llegaron a las ruinas humeantes, encontraron un escenario que desafiaría la lógica humana. Los cuerpos de Darnley y su sirviente no mostraban signos de quemaduras ni de la explosión misma. Habían sido encontrados en el jardín cercano, vestidos con sus batas de dormir, como si hubieran sido sacados con cuidado antes de que el fuego consumiera la estructura. La ausencia de marcas de violencia en sus cuerpos sugirió una muerte por asfixia o estrangulamiento, un detalle que enfrió la sangre de todos los presentes. María, al recibir la noticia, se desplomó en un mar de lágrimas y desesperación, gritando que su vida había terminado. La muerte de Darnley no fue solo un crimen pasional, fue un golpe político calculado que cambiaría el destino de Escocia para siempre. La reina, ahora viuda y rodeada de sospechas, se encontró en una posición imposible. ¿Quién había ordenado el ataque? ¿Fue un acto de venganza o una maniobra de poder? La ciudad de Edimburgo comenzó a murmurar, y los ojos de todos se volvieron hacia el conde de Bothwell, quien había sido el último en visitar al rey enfermo. La traición había tocado el corazón mismo de la monarquía, y el misterio de Kirk O'Field se convertiría en el germen de una caída inevitable. María no sabía que su obsesión por el destino la llevaría a un abismo del que nunca podría escapar. La noche había terminado, pero la oscuridad que se cernía sobre ella apenas comenzaba a desplegarse. La primavera de 1567 trajo consigo una tormenta política que sacudiría los cimientos de Escocia. María, la reina joven y vulnerable, se encontró atrapada en una red de traiciones tejida por el propio James Hepburn, conde de Bothwell. Bajo la apariencia de un rescate heroico tras el ataque en el puente de Aigwood, la monarca fue llevada contra su voluntad al castillo de Dunbar. Allí, lejos de la protección de sus leales consejeros, la reina experimentó un terror profundo y una confusión absoluta. Las circunstancias exactas de esos días oscuros permanecen envueltas en el misterio, pero el resultado fue innegable. Su voluntad fue quebrantada por la fuerza y la manipulación psicológica. Bothwell, un hombre ambicioso y peligroso, había logrado su objetivo principal: controlar a la soberana para asegurar su propio poder. La corte escocesa observaba con horror cómo la dignidad de la reina era pisoteada en nombre de la pasión y la política. Poco después, en un acto que escandalizó a toda Europa,
María y Bothwell se casaron. Este matrimonio no fue una unión de amor puro, sino el fruto de una coerción brutal y un cálculo político desesperado. La Iglesia protestante y católica por igual condenaron la alianza, viendo en ella la prueba definitiva de la corrupción de la corona. Los nobles escoceses, que antes dudaban, ahora se unían en su rechazo. La reina, que había soñado con un destino glorioso, se encontraba ahora encadenada a un hombre que la había destruido. El pueblo murmuraba sobre la locura de su gobernante, mientras los enemigos de la corona preparaban sus ejércitos. La traición había completado su ciclo, transformando a la víctima en una figura de deshonra pública. María intentó mantener la compostura, pero su reino se desmoronaba a su alrededor. La lealtad se había convertido en traición y el amor en una trampa mortal. El destino que ella había aceptado con tanta esperanza se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. La reina estaba sola, rodeada de enemigos, y su futuro pendía de un hilo muy fino. ¿Podría alguna vez recuperar su trono o estaba condenada a caer en la oscuridad total? El verano de 1567 trajo consigo una tormenta política que amenazaba con arrasar el frágil trono escocés. Los nobles, liderados por el conde de Moray y otros señores descontentos, se alzaron en armas contra la reina María. Su objetivo era claro: eliminar la influencia de Bothwell y restaurar el orden bajo su propia autoridad. La reina, aún recuperándose del trauma de su reciente matrimonio forzado y la muerte de su anterior esposo, se encontró rodeada por antiguos aliados convertidos en enemigos implacables. En Carberry Hill, los ejércitos se enfrentaron bajo un cielo gris y opresivo. Sin embargo, la batalla nunca llegó a librarse con sangre. María, viendo la traición en los ojos de sus propios súbditos y comprendiendo que su posición era insostenible, decidió rendirse para evitar un baño de sangre innecesario. Fue capturada y llevada al castillo de Loch Leven, una prisión de piedra fría situada en medio de un lago escocés. Allí, bajo la vigilancia estricta de la familia Douglas, la reina fue sometida a una presión psicológica insoportable. Los señores exigían su abdicación inmediata, argumentando que su incapacidad para gobernar ponía en peligro a toda la nación. María, desesperada y aislada, firmó el documento que la despojaba de su corona en favor de su hijo de 1 año, Jacobo. Fue un momento de profunda tragedia, donde una madre veía cómo su legado era arrebatado por la ambición política. La reina, una vez poderosa y temida, ahora era una prisionera en su propio reino, encerrada en una celda húmeda mientras su hijo era coronado a lo lejos. La traición había completado su ciclo, dejando a María sin poder, sin apoyo y con un futuro incierto. ¿Podría alguna vez recuperar su libertad o estaba condenada a languidecer en el olvido mientras su hijo crecía bajo la tutela de sus enemigos? La historia de Escocia había girado un giro dramático y el destino de su reina pendía de un hilo muy fino. El destino de María I de Escocia tomó un giro trágico e irreversible cuando cruzó la frontera hacia Inglaterra en busca de protección. Agotada por la huida y traicionada por sus propios nobles, la reina esperaba encontrar refugio en su prima, la reina Isabel I. Sin embargo, lo que encontró fue una jaula dorada disfrazada de hospitalidad. Al llegar a Carlisle, las puertas se cerraron tras ella, marcando el inicio de un largo y oscuro cautiverio que duraría casi 18 años. La esperanza de recuperar su trono escocés se desvaneció rápidamente
bajo la sombra de la sospecha política. Isabel, temiendo las reclamaciones de María al trono inglés y las intrigas católicas, decidió que la seguridad del reino exigía su encierro. Así, la joven reina, una vez dueña de un reino, se convirtió en una prisionera de estado de alto perfil. Los días en Carlisle fueron una mezcla de lujos relativos y una profunda soledad psicológica. Aunque se le permitía cierto movimiento dentro de los muros, cada paso estaba vigilado por espías y guardias leales a la corona inglesa. La traición que la había llevado allí no terminó con su llegada. Por el contrario, se transformó en una conspiración silenciosa que la rodeaba por todas partes. María escribió cartas llenas de súplicas y quejas, intentando convencer a Isabel de su inocencia, pero sus palabras caían en oídos sordos o eran interceptadas. La reina escocesa comprendió pronto que su libertad había sido un error de cálculo fatal. Su obsesión por recuperar su destino se enfrentó ahora a la realidad de una prisión que no tenía fin visible. La política de Inglaterra había decidido que su existencia era una amenaza constante que debía ser neutralizada, no resuelta. Mientras el tiempo pasaba lentamente en las frías paredes de Carlisle, María I se dio cuenta de que su vida ya no le pertenecía. Su historia había dejado de ser una crónica de realeza para convertirse en un estudio de resistencia y desesperación. ¿Podría alguna vez escapar de esta nueva y más peligrosa prisión? El futuro parecía escribirse con tinta de traición y silencio eterno. Los 18 años que María pasó bajo custodia en Inglaterra no fueron simplemente un exilio, sino una lenta y dolorosa erosión de su espíritu. Desde sus primeros días en Sheffield hasta sus últimos momentos en Fotheringhay, la reina escocesa se convirtió en una pieza de ajedrez política, movida por la desconfianza de Isabel y la ambición de los nobles ingleses. Cada castillo que la albergó, desde Tutbury hasta Chartley, se transformó en una jaula dorada donde el tiempo parecía detenerse, mientras afuera el mundo cambiaba radicalmente. La monarquía inglesa, temerosa de su linaje y su fe católica, la mantuvo en un limbo constante, negándole la libertad, pero también la ejecución inmediata, creando una tensión insoportable que desgastaba a sus guardianes tanto como a ella misma. Durante este largo periodo, María no permaneció pasiva. A través de una red compleja de cartas cifradas y mensajeros leales, intentó mantener viva la llama de su causa. Su correspondencia con la corte española y los conspiradores católicos demostró una agudeza mental que sus captores subestimaron peligrosamente. Sin embargo, cada intento de escape o de complot contra la reina Isabel resultó en un encierro más estricto, en habitaciones más frías y en una vigilancia más asfixiante. La esperanza, ese motor que la había mantenido erguida tras la batalla de Langside, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la soledad y la incertidumbre. Los años pasaron como una niebla gris, donde las estaciones cambiaban, pero su destino permanecía inmutable. La salud de la reina comenzó a declinar, no solo por la edad, sino por la carga emocional de saber que su vida dependía de la voluntad de una rival que la veía como una amenaza existencial. Los rumores de su muerte se extendían por Europa, pero ella seguía viva, un fantasma en su propio reino, esperando un juicio que sabía que sería injusto. La traición de sus antiguos aliados y la frialdad de sus parientes la dejaron sola en un mundo que había olvidado su gloria. 18 años de espera habían transformado a la joven y apasionada monarca en una figura trágica, marcada por la resignación, pero aún poseedora
de una dignidad inquebrantable. Ahora, el silencio de sus celdas estaba a punto de romperse para siempre, pues los planes de los conspiradores habían sido descubiertos y la sentencia final se acercaba inevitablemente hacia su destino escrito por la traición. El verano de 1586 trajo consigo una atmósfera de traición inminente en la prisión de Charlie. María Estuardo, desesperada por recuperar su trono perdido, cayó en la trampa más letal de su vida. Anthony Babington, un joven católico idealista, se convirtió en el centro de una conspiración para asesinar a la reina Isabel y liberar a María. Sin saberlo, María estaba siendo observada por los espías del maestro espía de Isabel, Sir Francis Walsingham. Cada movimiento, cada susurro, era registrado meticulosamente en los archivos secretos de la corte inglesa. La esperanza de María se transformó en una ilusión peligrosa cuando aceptó la propuesta de Babington. Escribió una carta, sellada con su anillo real, donde aprobaba el plan de regicidio. Este documento, que ella creía era su boleto a la libertad, se convirtió en su sentencia de muerte irrevocable. Walsingham interceptó la correspondencia antes de que pudiera llegar a sus destinatarios. Con una frialdad calculada, el espía inglés permitió que la conspiración avanzara lo suficiente para atrapar a todos los involucrados. La carta prohibida fue copiada y analizada, revelando la complicidad directa de la reina escocesa. El destino de María ya no dependía de su linaje real ni de su carisma, sino de la tinta seca en un papel arrugado. La noticia de la traición se extendió como un reguero de pólvora por la corte. Isabel, aunque vacilante al principio, se vio obligada a actuar ante la evidencia abrumadora. La lealtad de sus súbditos fue puesta a prueba mientras la maquinaria judicial se ponía en marcha. Babington y sus cómplices fueron arrestados y sometidos a un juicio rápido. La realidad de su situación se hizo evidente para María. Su sueño de restauración había colapsado bajo el peso de su propia imprudencia. La carta que debía salvarla ahora la condenaba. El silencio en Charlie era absoluto, roto solo por el sonido de los pasos de los guardias. María sabía que el tiempo se agotaba. La sombra de la ejecución se alargaba sobre ella, transformando su prisión en un cementerio anticipado. La traición había cerrado el círculo, y la reina escocesa estaba sola frente a la justicia implacable de su prima inglesa. El destino escrito por la traición estaba a punto de cumplirse. El otoño de 1586 trajo consigo un frío gélido que penetró los muros de piedra de Fotheringhay, un castillo que pronto se convertiría en el escenario del destino final de María Estuardo. La reina escocesa, ahora prisionera, fue conducida a una sala abarrotada de nobles ingleses y jueces designados por la corona. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica, donde cada susurro parecía resonar como un trueno inminente. María, vestida con sus ropas negras habituales, mantuvo una postura erguida y digna, desafiando la gravedad de la acusación que pesaba sobre su cabeza. Los fiscales presentaron documentos que supuestamente demostraban su complicidad en un complot para asesinar a la reina Isabel I y usurpar el trono inglés. Las cartas, supuestamente escritas por ella, fueron leídas en voz alta, creando una narrativa de traición que parecía inquebrantable ante los ojos de la ley. Sin embargo, María no se quebró. Con una voz clara y firme, negó cualquier participación en el asesinato planeado. Afirmó que su firma había sido obtenida mediante engaño y que las cartas eran falsificaciones elaboradas por sus enemigos políticos. Su defensa
fue un acto de pura voluntad, un intento desesperado de demostrar que su lealtad a su sangre real no podía ser manchada por conspiraciones oscuras. Los jueces, sin embargo, ya habían tomado una decisión política antes de que la primera palabra fuera pronunciada. La verdad histórica se había convertido en una herramienta de poder, y la justicia parecía haber sido secuestrada por la necesidad de eliminar una amenaza percibida. La sala se llenó de murmullos mientras la reina continuaba hablando, su voz llenando el espacio vacío con una mezcla de orgullo y tristeza profunda. A pesar de sus argumentos lógicos y su defensa apasionada, el veredicto fue inevitable. La corte declaró a María culpable de alta traición, sellando su destino con una frialdad burocrática que contrastaba con la intensidad emocional del momento. La sentencia fue leída: la muerte por decapitación. María escuchó el fallo con una calma sobrenatural, aceptando su destino como una reina que había vivido demasiado tiempo bajo la sombra de la traición. El juicio no fue solo un proceso legal, sino el final de una era y el comienzo de una leyenda que perduraría para siempre en la historia de Europa. La verdad había sido sacrificada en el altar de la política, dejando atrás a una mujer que solo buscaba su libertad y su trono. El invierno de 1586 trajo consigo un frío que trascendía lo meteorológico, penetrando hasta los cimientos mismos de la monarquía inglesa. En la corte de Westminster, la tensión era palpable, un silencio pesado que precedía a la tormenta. Isabel I, la reina virgen, se enfrentaba a su dilema más agónico: condenar a muerte a su pariente y rival, María Estuardo. La evidencia de la conspiración de Babington era abrumadora, pero la ejecución de una reina consagrada por Dios representaba un precedente aterrador para cualquier monarca europeo. Isabel vacilaba, atormentada por el miedo a la ira divina y la posible venganza de los católicos continentales. Su firma en la sentencia de muerte no fue un acto de crueldad, sino de desesperada necesidad política. Firmó con mano temblorosa, sabiendo que cada letra sellaba un destino trágico y alteraría el equilibrio de poder en Europa para siempre. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por las cortes extranjeras, sembrando el terror entre los reyes y la esperanza entre los rebeldes. En Fotheringhay, María, ajena a la inminencia de su final, continuaba con sus devociones, buscando consuelo en la fe mientras la traición se cerraba a su alrededor. La duda de Isabel no era solo personal, era un reflejo de la fragilidad de su propio trono. ¿Podía una reina matar a otra sin destruir la legitimidad de su propia corona? El tiempo se agotaba. Los mensajeros galopaban hacia el norte con órdenes que no podían ser desobedecidas. La historia se detenía en este preciso instante, suspendida entre la piedad y la razón de Estado. El destino de Escocia y el futuro de Inglaterra pendían de un hilo invisible. La sentencia había sido emitida, pero la ejecución aún no había comenzado, dejando un vacío de incertidumbre que aterrorizaba a todos los involucrados. La sombra de la traición se alargaba sobre el castillo, y pronto la sangre real mancharía las piedras frías de Fotheringhay, marcando un punto de no retorno en la historia británica. La duda de la reina inglesa pronto se convertiría en el grito de una nación dividida. El aire en la prisión de Fotheringhay estaba cargado de un silencio pesado, casi tangible, que parecía presagiar el fin de una era. María, la reina de Escocia, caminaba lentamente por su celda, sus pasos resonando con una calma que contrastaba terriblemente
con el caos que había vivido durante décadas. Era la noche antes del final, y el destino que tanto temía y que tanto había intentado evitar, finalmente, se había cerrado sobre ella como una trampa ineludible. Los guardias, hombres de hierro y deber, observaban desde la puerta, sabiendo que su tarea al amanecer sería ejecutar una sentencia que había sido discutida en parlamentos lejanos y firmada por manos reacias. María no mostraba miedo en su rostro, sino una profunda tristeza y una resignación estoica que había forjado en los largos años de cautiverio. Recordaba las traiciones, las batallas perdidas y los amores que la habían llevado a este punto sin retorno. Su vida había sido un tejido de intrigas políticas donde cada hilo parecía haber sido cortado por la mano de la desconfianza. Ahora, la única batalla que le quedaba era la de su propia dignidad frente a la muerte. Se arrodilló para orar, sus manos temblorosas sosteniendo un pequeño crucifijo, buscando consuelo en la fe que nunca la había abandonado, incluso cuando el mundo entero la había abandonado. La luz de las velas danzaba sobre las paredes de piedra, proyectando sombras que parecían bailar con los fantasmas de su pasado. Sabía que al amanecer el mundo cambiaría para siempre, y su nombre sería grabado en la historia no como una reina triunfante, sino como una mártir. El frío de la noche se colaba por las grietas, recordándole la fragilidad de la vida humana frente a la maquinaria implacable del poder político. No había marcha atrás, ni esperanza de rescate, solo la certeza de que su historia estaba a punto de terminar en un acto de justicia brutal que resonaría a través de los siglos. La reina se preparaba para enfrentar su destino con la cabeza alta, sabiendo que su muerte sería el último acto de una vida llena de pasión y dolor. El aire en la sala del castillo de Fotheringhay estaba cargado de un silencio pesado, casi tangible, que parecía aplastar los pulmones de todos los presentes. María, la reina de Escocia, caminaba con una dignidad inquebrantable hacia el centro de la habitación, donde la sombra de la traición se cernía sobre su destino final. Sus pasos resonaban con una claridad aterradora sobre las losas de piedra fría, marcando el ritmo de una vida que se desvanecía lentamente ante los ojos de sus verdugos. No había miedo en su mirada, solo una profunda tristeza por la pérdida de su reino y la destrucción de su familia. Los guardias, vestidos con armaduras que brillaban bajo la luz tenue de las antorchas, observaban con una mezcla de respeto y temor, conscientes de que estaban presenciando el final de una era. El destino que los profetas habían escrito para ella parecía cumplirse ahora, no con un grito de dolor, sino con una aceptación silenciosa de su trágico final. La reina se detuvo frente a la plataforma, ajustando su vestido negro con manos que apenas temblaban, demostrando una fortaleza que desafiaba la lógica humana. Los testigos, algunos llorando en silencio, otros con rostros impasibles, sabían que este momento cambiaría la historia de Inglaterra y Escocia para siempre. La traición que la había llevado aquí, orquestada por enemigos políticos y familiares, había consumido su vida, pero no su espíritu. María miró hacia el cielo, buscando una señal de paz en medio del caos que la rodeaba. El ejecutor, una figura sombría y silenciosa, se acercó con la herramienta de su oficio, un objeto que representaba el fin de todas sus esperanzas y sueños. La tensión en la sala era tan intensa que parecía que el tiempo mismo se había detenido, esperando el momento crucial que definiría el legado de una reina caída. Nadie sabía qué palabras saldrían de sus labios en sus últimos segundos,
pero todos sentían el peso inmenso de la historia que se estaba escribiendo en ese instante. El destino de María estaba sellado, pero su historia apenas comenzaba a ser contada por las generaciones futuras. El silencio que siguió a la ejecución de María Estuardo no fue de paz, sino de un profundo y resonante eco histórico. Su muerte, ordenada por su prima Isabel I de Inglaterra, transformó instantáneamente a la reina escocesa en un símbolo eterno de resistencia y fe inquebrantable. Durante 18 años de cautiverio, María había soportado el aislamiento, las acusaciones falsas y la constante amenaza de la traición, manteniendo siempre una dignidad que desafiaba a sus verdugos. Cuando la sentencia se cumplió, el mundo cambió para siempre, pues su sacrificio encendió una llama que nunca se apagaría en la memoria colectiva de Escocia y en la historia de Europa. Su legado trascendió las fronteras políticas y religiosas de su tiempo. Los católicos la veneraron como una mártir, una mujer que prefirió la muerte antes que renunciar a sus creencias o a su derecho al trono. Las historias de su vida, llenas de pasión, intriga y tragedia, se convirtieron en leyendas que inspiraron a generaciones futuras. Su hijo, Jacobo VI, quien finalmente sucedería a la corona inglesa, cargó con el peso de la sangre de su madre, un recordatorio constante de los costos terribles de la ambición real y la división religiosa. La ejecución no eliminó su influencia, por el contrario, la solidificó en el panteón de las grandes figuras históricas. Hoy, su figura evoca una mezcla de admiración y lástima. Fue una reina atrapada entre dos mundos, una mujer que amó con intensidad y que luchó con desesperación por su libertad. Su destino, escrito por la traición de aquellos que juraron protegerla, se convirtió en la narrativa definitiva de su vida. La historia de María no es solo la de una monarca derrocada, sino la de una alma que se negó a ser olvidada. Su nombre resuena en los castillos de Escocia y en los salones de Londres, un testimonio perdurable de que la verdad y la dignidad pueden sobrevivir incluso a la muerte más injusta. El legado de María Estuardo es un recordatorio eterno de que el poder real es frágil, pero la memoria de una reina puede ser inmortal. El silencio que siguió a la caída de la guillotina en Fotheringhay no fue solo ausencia de sonido, sino el comienzo de una leyenda inmutable. María Estuardo, la reina que desafió a los reyes y a Dios mismo, dejó de existir como mujer para convertirse en un símbolo eterno de resistencia y tragedia. Su muerte, ejecutada bajo órdenes de su prima Isabel, no apagó su espíritu. Por el contrario, lo encendió con una luz que iluminaría siglos de historia europea. Los testigos presentes aquel día frío de febrero quedaron marcados para siempre, no por la violencia del acto, sino por la dignidad inquebrantable que ella mostró hasta el último aliento. Su cuerpo fue sepultado en la catedral de Peterborough, pero su alma, según la leyenda, vagó libre, reclamando su trono perdido. Las décadas pasaron y el eco de su nombre resonó en los salones de palacios y en las cabañas de los campesinos. Los católicos la veneraron como mártir, mientras que los protestantes la recordaban como una advertencia sobre la ambición desmedida. Su historia se convirtió en un espejo donde cada generación veía reflejados sus propios miedos y esperanzas. La traición que la llevó a la horca se transformó en el motor de su inmortalidad. Sin ella, la historia de Escocia y de Inglaterra habría tomado un rumbo completamente diferente, menos dramático y quizás menos humano.
Su legado no reside en los territorios que perdió, sino en la capacidad de inspirar amor y odio con igual intensidad. Hoy, sus restos descansan en la abadía de Westminster, cerca de su antigua rival, en un final irónico que solo el tiempo pudo escribir. Las tumbas de ambas reinas se encuentran una frente a la otra, un recordatorio silencioso de que la muerte es el único igualador verdadero. María, la reina obsesionada con un destino escrito por la traición, finalmente encontró la paz que la vida le negó. Su historia nos enseña que el poder es efímero, pero la memoria es eterna. ¿Qué hubiera pasado si hubiera logrado escapar? ¿Sería hoy una reina gloriosa o una figura olvidada? La respuesta se pierde en el tiempo, pero su eco sigue vivo, susurrando historias de pasión, dolor y gloria a quienes aún se atreven a escuchar. El destino de María Estuardo no terminó en la guillotina, apenas comenzaba a ser contado.